Hola, soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de cómo se implantó la vida en la Tierra y de cómo llegaron sus primeros habitantes desde el espacio exterior. La vida nunca surge por sí misma ni se origina espontáneamente. Se construye y se siembra según los planes formulados por unos seres que bien podríamos denominar los arquitectos de la creación. Siempre a instancias de los padres creadores, claro está. Surgen en las esferas o planetas que, después de diseñadas y creadas, reúnen unas ciertas condiciones, unas veces por importación directa y otras como resultado de las operaciones de los equipos celestiales de los universos de que se trate. Son ellos los que diseñan e implantan la vida en todas sus formas sobre las esferas planetarias. Fíjense, después de plantar o sembrar esta vida en esos nuevos mundos, estos seres permanecen allí por largos periodos de tiempo para vigilar y fomentar su desarrollo y fortalecimiento. Los astros como Nunjimesha, o la Tierra, se diseñan mediante códigos y redes fractales holográficas que actúan como patrón de la misma conciencia creadora, utilizando para ello un armazón que consiste en un núcleo central en forma de esfera de cristal de hierro y níquel de un color azul intenso, azul oscuro, rodeado por una estructura geométrica, el dodecaedro, o poliedro de 12 pentágonos, que a su vez se halla estructurado en 144 caras secundarias y que es la forma que más se aproxima a la esfera, ya que tiene ángulos menos salientes. Cada lado de los pentágonos del dodecaedro está hecho de fibra de oro, mientras que los vértices o vórtices son de diversos cristales. Al ser conectados de manera adecuada se activa una red que constituirá el sistema nervioso viviente de la Tierra, así como varios cristales inmensos que sirven para mantener el equilibrio armónico del sistema, controlando y guardando sus registros. El núcleo de hierro y níquel, a su vez, genera la fuerza de la gravedad necesaria para que poco a poco atraiga los materiales que se desprendan de la nebulosa incipiente, como son el polvo, las rocas, el agua, hasta rellenar mediante un movimiento centrípeto lo que será el nuevo astro. El origen más elemental de la primera partícula que se crea es siempre el mismo: un haz cualquiera de energía primaria que parte de la isla eterna del paraíso hasta un punto indeterminado en el que comienza a experimentar una perturbación intencionada y a verse afectada por reverberaciones y fuerzas nebulares que la impelen a plegarse sobre sí misma, formando algo parecido a un ovillo de energía. Un instante después, un sonido único le proporcionará autonomía e individualidad. De este modo, nacerá una primera partícula íntegramente formada por energía y que paulatinamente irá generando nuevas partículas al combinarse e integrarse con otras similares. Es importante hacer constar que en este nivel inicial todas las partículas son exactamente iguales entre sí, diferenciándose las estructuras que se deriven de ellas en una proporción inversamente proporcional a su nivel de perfeccionamiento y progreso.
Estas primeras partículas o cuantos de energía forman los primeros componentes de las estructuras atómicas de todo lo que existe, que a su vez pasan a combinarse entre sí formando los primeros átomos de carbono, en nuestro caso, para posteriormente provocar la aparición de otros átomos distintos, como son el hidrógeno o el oxígeno, con todas sus variaciones, que al final van a dar lugar a las primeras moléculas de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Son ellos los verdaderos crisoles de la vida, tal y como la conocemos. Los aminoácidos, por ejemplo, formarán a continuación grandes cadenas de proteínas y grasas que darán lugar a las enzimas, para finalmente generar todos los componentes de una primera célula que será autorreplicante y que se multiplicará sola repetidamente hasta crear tejidos, órganos y aparatos perfectamente diferenciados. Así pues, una vez que los arquitectos de la creación han diseñado los modelos originales de la vida, después de haber organizado sus sistemas de energía, deben impartir el aliento de vida a estas formas sin vida todavía. Estos arquitectos pueden construir las formas de la vida, pero es el Espíritu de Dios el que realmente envía la chispa vital final. La supervivencia de las criaturas mortales se basa enteramente en la evolución de un alma inmortal dentro de la mente mortal. Los arquitectos de la creación, en el caso de la Tierra o Nungi Mesha, comenzaron a trabajar una vez se formó la nebulosa solar y una vez se habían iniciado las radiaciones del Sol, del astro rey. En ese momento la densidad de las energías permitió una condensación de elementos que se unieron entre sí para formar otros elementos compuestos más complejos, como el agua. Al enfriarse la nebulosa, es decir, el grupo estelar de agua, polvo, rocas que conformaba la Tierra, estas pequeñas esferas o granos de polvo comenzaron a quedar suspendidos en la incipiente atmósfera planetaria que ya se iba calentando por la radiación y la fricción y por los choques entre las partículas. Estos granos de alguna manera actuaban como cubiertas de protección de las primeras moléculas biológicas que estaban expuestas a la radiación solar. Y como les decía, fueron con el tiempo sintetizando otras estructuras moleculares más complejas a base de carbohidratos, proteínas y finalmente las células. Una vez alcanzada la estructura molecular adecuada, la incorporación de polipéptidos o grupos fragmentados de proteínas les permitió crear un campo electrodinámico que facilitaría la evolución de un primer tejido nervioso y de ahí, por evolución, llegar a los seres vivos tal y como les conocemos hoy. La vida comenzó a plantearse y fue sembrada en esta esfera, la Tierra, con Nungi Mesha, hace más o menos unos 600 millones de años. Una vez que la esfera estaba razonablemente preparada para la inauguración del ciclo evolutivo principal. Los arquitectos de la creación desplazaron sus equipos y proyectaron un modelo de vida con base en la sal o cloruro de sodio, pero no pudieron ejercer su implantación hasta tanto las aguas de los océanos no fueran lo suficientemente salubres, pues el tipo de protoplasma utilizado en Nungi Mesha, es decir, en la Tierra, en esta esfera, no podía funcionar más que en una solución salina adecuada. El resto de formas de vida, tanto vegetal como animal, evolucionó en medio de esa solución salina. Incluso los animales terrestres superiormente organizados no podrían continuar viviendo de no circular esa misma solución esencial por todo su cuerpo en la corriente sanguínea que libremente baña y que literalmente sume a cada minúscula célula viviente en estas profundidades marinas. Así pues, la molécula de agua puede ser considerada la verdadera responsable de la siembra real de vida en el planeta, ya que fue concebida como la única sustancia que pudiese mantener simultáneamente los tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso.
Los antepasados primitivos de la esfera y las primeras formas vegetales marinas aparecieron por primera vez en su esplendor hace unos 500 millones de años. Así pues, la vida en esta esfera tuvo un origen marino y en sus inicios, ya que se daban las condiciones ideales para su implantación al estar la superficie prácticamente cubierta de agua, contó con unos primeros voluntarios que eran seres semiacuáticos de las estrellas, los conocidos hasta la fecha aquí como sirenas o sirenos, porque los había de ambos sexos. Operaban siempre desde los lechos oceánicos y procedían de varios lugares de lo que se conoce aquí como Sirio, también llamado Ox. Al poco tiempo, los primeros tipos animales unicelulares se fueron uniendo en comunidades al estilo de las hidras y las medusas para seguir evolucionando como lo hacen la estrella o los erizos de mar, los ciempiés, los insectos, las arañas, los crustáceos y hasta otros grupos muy afines como son las lombrices, los líquenes, etc. Seguidos muy de cerca por familias de moluscos como la ostra, el pulpo, también el caracol. De este modo se dispuso el escenario para los primeros animales vertebrados, los peces. De la familia de los peces surgieron dos modificaciones singulares, la rana y la salamandra. De la salamandra no nos vamos a ocupar ahora, pero sí de la rana, porque a partir de ella comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que culminó finalmente en el mismo hombre autóctono, el primero que surgió de verdad sobre la superficie de la esfera. La rana pertenece a los antepasados más primitivos de la raza humana que sobrevivieron, pero tampoco logró progresar, habiendo perdurado hasta el presente de forma muy similar a aquella de los tiempos remotos. Es la única especie atávica de las primeras razas de los albores que aún vive hoy y que se mantiene prácticamente igual. De todas maneras, tendría que decir que hoy por hoy no sobrevive ninguno de los antepasados de la raza humana autóctona entre la rana y el esquimal. Estas ranas dieron origen a los reptiles, una gran familia animal que prácticamente quedó extinta, pero que antes de perecer generó toda la familia de las aves y numerosos órdenes de mamíferos. Probablemente el salto único más grande de toda la evolución anterior al ser humano se haya efectuado, fíjense bien, cuando el reptil llegó a ser ave. Los tipos de ave de hoy, que conocemos como las águilas, los patos, las palomas, avestruces, etc., fueron descendientes directos de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. A su vez, estos descendieron de la familia de la rana y dieron lugar a 4 divisiones supervivientes. 2 de ellas no progresistas, las serpientes y los lagartos, juntamente con sus primos los cocodrilos y las tortugas. Una de ellas parcialmente progresista, la familia de las aves, y la cuarta, los antepasados de los mamíferos y la línea directa de la descendencia de la especie humana. Aunque extintos desde hace mucho tiempo, la mole de los reptiles produjo a su paso un eco en el elefante y el mastodonte, y su forma particular se perpetuó en los canguros saltadores. Solo han aparecido aquí en la Tierra, en Ujimesha, 14 filiums o grupos de seres vivos, siendo el de los peces el último de ellos. Y no se ha desarrollado ninguna otra clase nueva después de las aves y los mamíferos. Si hablamos de los mamíferos placentarios, tendríamos que decir que nacieron súbitamente de un pequeño dinosaurio reptil muy ágil y de hábitos carnívoros que contaba con un cerebro comparativamente más grande. Estos mamíferos se desarrollaron a paso acelerado y de muchas formas diferentes. Y no solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que también se convirtieron por evolución en los tipos marinos, tales como la ballena, las focas, en los que
la familia de los aeronavegantes, como los murciélagos, tuvo lugar y surgió. De repente, el hombre autóctono de Nungi-Mesha evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron primordialmente de la implantación occidental de la vida en los antiguos mares, aquellos mares abrigados que corrían del este al oeste. Esto es A1 y regresamos enseguida. Los primeros hijos e hijas materiales o sexuales de la esfera fueron pues los descendientes directos del Padre Creador, pues el espíritu materno del universo no participa en la producción de estos seres que están destinados a funcionar como elevadores físicos y biológicos en los mundos evolutivos como este. Los dos primeros seres en llegar fueron Huezki, Adán y Vixel, Eva. La orden material de filiación no es uniforme en todo el universo local. El Padre Creador produce tan solo una pareja de estos seres en cada sistema local. Y estas parejas originales son de naturalezas diversas, puesto que están sincronizadas con el modelo original de vida de sus respectivos sistemas. A la Tierra, Nungi-Mesha, fueron desplazados 7 tipos de razas de colores, independientemente de la raza negra, que fue la auténticamente oriunda de la esfera, y lo fue por evolución y alteración genética de unos primates. Los hijos materiales eran inmortales y variaban en altura de los 2,5 metros a los 3 metros. Su cuerpo brillaba con un halo de luz radiante de tonalidad violeta, y aunque por sus cuerpos materiales circulaba sangre como la que conocemos hoy, también estaban sobrecargados de energía divina y saturados de una especie de luz celestial especial. Estos hijos materiales, los Adanes, y las hijas materiales, las Evas, eran criaturas semimateriales, pero prácticamente iguales los unos a los otros, difiriendo tan solo en la naturaleza reproductora y en ciertos componentes de tipo químico. Al ser depositados en este nuevo mundo, tuvieron que rematerializarse parcialmente. Y aunque eran similares, muy bien se les pudiera considerar diferenciales masculino y femenino, pero complementarios y diseñados para servir en casi todas las asignaciones en pareja. Estos hijos materiales disfrutaban de una nutrición dual en su naturaleza y constitución, compartiendo por un lado la energía materializada de manera semejante a los demás seres físicos que había en la esfera, mientras que por otro, mantenían plenamente su existencia inmortal por la ingestión directa y automática de ciertas energías cósmicas de sustento. El proceso de conformación de vida en la esfera se inició preparando un área especial que contenía las mejores especies vegetales y animales del Nuevo Mundo y que estaba ubicada en una sección apartada del área central del actual Irak, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. La actividad principal de dicha pareja importada consistía en multiplicar y elevar a los hijos del tiempo, pero no hubo mezcla inmediata entre el pueblo del Jardín del Edén y los del resto del mundo, que también habían sido traídos del exterior. Durante muchas generaciones, los pueblos de Adán y Eva permanecieron biológicamente segregados de los mortales evolutivos mientras construían una raza fuerte de su propia orden. Durante aquellas primeras eras, la raza dominante fue la del hombre rojo, que fue el primero en alcanzar niveles humanos de desarrollo, constituyéndose en la raza de mayor rango del planeta. Estas primeras razas fueron también, de alguna manera, superiores a las posteriores. El hombre rojo se colocó muy por arriba de la raza original, la índigo, la violeta.
los sembradores de vida impartieron la dotación completa de las energías vivientes a la raza inicial o raza roja, fuera de la raza original de la esfera que ya saben que era la negra. Y cada manifestación evolutiva sucesiva de un grupo distinto de mortales representó una variación a costa de la concesión original. Incluso la estatura mortal tiende a disminuir desde el hombre rojo hasta la raza índigo, aunque tendría que decirles que en Nujimesha aparecieron rasgos inesperados de gigantismo entre los pueblos verde y naranja. Desde el principio de la evolución racial, siempre existió una tendencia a mezclarse por parte del grupo de los hombres rojos, los amarillos y los azules, así como por otra parte de las razas naranja, verde e índigo. Era una tendencia natural. Los Adanes y Evas planetarios nunca se emparejan con las razas evolutivas. Este trabajo de mejoramiento biológico es una función de los descendientes adánicos. Pero nuestros adanitas no se mezclaron con todas las razas y solo fueron conducidos al jardín del Edén aquellos hombres y mujeres superiores para que se pudieran emparejar voluntariamente con la descendencia adánica. Para ellos era considerado un gran privilegio el hecho de ser seleccionados como candidatos para el emparejamiento con los hijos e hijas del jardín del Edén. Estos hijos e hijas, por otra parte, materiales, inmortales, constituían el eslabón que conectaba a Dios con el hombre, saltando el abismo casi infinito entre el espíritu del Creador eterno y las más modestas personalidades finitas del espacio-tiempo. Es decir, se había materializado un ser de alto origen, totalmente físico, material, una criatura sexuada como cualquiera de las mortales de la tierra, que podía ver y comprender al Padre Creador invisible e interpretarlo para las criaturas mortales recién creadas, ya que eran capaces de ver todas las órdenes más modestas de seres espirituales, visibles o invisibles. Y así, con el paso de los siglos, a través de la mezcla de sus descendientes con las razas del hombre, estos mismos hijos e hijas materiales fueron aceptados como los antepasados comunes de la humanidad, los padres comunes de los ahora mezclados descendientes de las razas evolutivas, de forma que tuviesen la experiencia de reconocer 7 padres distintos. El padre biológico, el padre en la carne, el padre terrenal, el Adán planetario, el padre de las esferas, el soberano del sistema, el Padre Altísimo, el Padre de la constelación, el Padre del universo, el Hijo Creador y Gobernante Supremo de las creaciones locales, los suprapadres, los ancianos de los días que gobiernan el suprauniverso, el Padre de Espíritu, o sea, el Padre Universal, que habita en el paraíso y que otorga su espíritu para que viva y trabaje en las mentes de las criaturas más modestas que habitan el universo de los universos. Estamos en A1 y enseguida regresamos con ustedes. Las razas evolutivas de colores, la roja, la anaranjada, la amarilla, la verde, la azul, la índigo y la blanca, comenzaron a aparecer en la época en que el hombre primitivo estaba desarrollando un lenguaje sencillo e incipiente y cuando comenzaba a ejercer la imaginación creativa. Quiero pasar ahora a describirles brevemente cada una de aquellas razas. El hombre rojo, la primera. Estos pueblos fueron especímenes extraordinarios de la raza humana. Constituyeron un grupo sumamente inteligente y fueron los primeros en desarrollar una civilización y un gobierno tribal. Siempre fueron monógamos. Tendría que decirles que incluso sus descendientes mestizos
rara vez practicaban la poligamia. Más adelante tuvieron dificultades graves y prolongadas con sus hermanos amarillos, de los que estaban en Asia, y hace ahora alrededor de unos 85.000 años, los supervivientes comparativamente puros de la raza roja se trasladaron en su totalidad a Norteamérica. Poco tiempo después, el istmo de tierra de Bering, el llamado Estrecho de Bering, que conectaba los dos continentes, se hundió y quedaron aislados. Se inició entonces una fase de retroceso en su desarrollo posterior, y fue precisamente a causa de esta gran regresión que el hombre rojo parecía destinado a extinguirse cuando de repente apareció Onamonalontón hace unos 65.000 años, en calidad de jefe y redentor espiritual. Él trajo paz temporal a los hombres rojos americanos y resucitó la antigua adoración del gran espíritu. Onamonalontón vivió hasta los 96 años de edad y habitó en el bosque entre las grandes secuoyas de California. Sus descendientes son los indios Blackfoot y llegaron hasta los tiempos modernos. El hombre anaranjado, la raza anaranjada, tenía como rasgo más destacado el impulso que tenían todos ellos en construir cualquier cosa, lo que fuera. Incluso se contentaban con realizar construcciones de piedras, montando una sobre otra, dándole toda suerte de giros, solo por ver qué tribu podría construir la estructura más alta. Aunque no fueron un pueblo progresista, aprovecharon mucho las escuelas del Padre Terrenal, enviando delegados para que se instruyeran. La raza anaranjada fue la primera también en bajar por la costa hacia el África a medida que el Mediterráneo se retiraba hacia el oeste. Recuerden que el lecho del Mediterráneo se iba levantando, e iba empujando esas aguas hacia el oeste. Pero no llegaron a arraigarse nunca favorablemente en África y fueron finalmente exterminados por la raza verde que llegó más tarde. Pero antes de llegar al fin, hay que decir que este pueblo perdió poco a poco todos o casi todos los logros culturales y espirituales que tenía, aunque bien es cierto que hubo un gran resurgimiento de un nivel de vida superior como resultado del mando juicioso de un gran líder, Porshunta, cabeza principal de esta raza y que les guió cuando su sede central estaba en Armagedón. De esto hace unos 300.000 años. El hombre amarillo. Las tribus amarillas primitivas fueron las primeras en abandonar la caza y establecer comunidades asentadas desarrollando una vida hogareña basada en la agricultura. Intelectualmente eran algo inferiores al hombre rojo, pero como desarrollaron un espíritu fraternal, las distintas tribus aprendieron a convivir en medio de una paz relativa y así pudieron expulsar la raza roja con la cual se enfrentaron a medida que ésta iba expandiéndose por toda Asia. Pero la supervivencia de cantidades comparativamente mayores de la raza amarilla, que todavía perdura hasta hoy, se debe precisamente a la paz que desde entonces reinaba entre sus tribus. Desde aquellos días hasta los tiempos de la China moderna, la raza amarilla todavía viene figurando entre las naciones más pacíficas de la Tierra, o de Nujimesha. Esta raza recibió un legado pequeño pero potente de la posterior descendencia dánica. Llegamos al hombre verde. La raza verde fue de los grupos menos capaces del hombre primitivo y fueron considerablemente debilitados por las extensas migraciones que hacían hacia distintos rumbos.
Antes de dispersarse, estas tribus experimentaron un gran renacimiento cultural bajo el mando de Fantad, hace ahora unos 350.000 años. Esta raza se fraccionó en 3 grupos. Las tribus del norte fueron subyugadas, esclavizadas y también absorbidas por las razas amarilla y azul. El grupo oriental se mezcló con los pueblos de la India de aquellos tiempos y aún se encuentran algunos de sus rasgos entre ellos. El meridional penetró en África y allí aniquilaron a sus primos anaranjados equivalentemente inferiores. El hombre azul. Fíjense bien, los hombres azules fueron un gran pueblo. No tardaron en inventar la lanza y posteriormente sentaron los fundamentos de muchas de las artes de la civilización moderna. El hombre azul tenía la capacidad cerebral del hombre rojo, combinada con el alma y los sentimientos del hombre amarillo. Los descendientes adánicos siempre los preferían entre todas las razas de color que perduraron. Los primeros hombres azules fueron sensibles a las persuasiones de los maestros del séquito del Padre terrenal. Pero como otras razas primitivas, nunca se repusieron completamente del disturbio ocasionado por la rebelión de Ashamel, o de Luzbel, como le llamaron aquí. Así como tampoco pudieron recuperarse del todo a su tendencia a pelear entre sí. Pero unos 500 años después de frenada la rebelión, se produjo un vasto renacimiento de todo el conocimiento y la religión también, de índole un tanto primitiva, pero no obstante era un sentimiento auténtico y beneficioso. Llegaban a considerar a Dios bajo el nombre de Jefe Supremo, siendo este el adelanto más grande del hombre azul hasta esas épocas posteriores en que esta raza mejoró muchísimo mediante el cruce con el linaje adánico. Las investigaciones y exploraciones europeas de la vieja edad de piedra suponen en gran parte a la exhumación de herramientas, huesos y artesanías de estos hombres azules antiguos, ya que perduraron en Europa. Continuaron hasta los tiempos recientes o relativamente recientes. Las llamadas razas blancas de Nunquimesha, como son las de Neandertal o Cromañón, son los descendientes directos de estos hombres azules, modificados primero por un leve cruzamiento con la raza amarilla y la roja, y más adelante considerablemente mejoradas al asimilar la mayor parte de la raza violeta, la raza índiga. Así como los hombres rojos eran los más avanzados entre los pueblos Angik, los hombres violetas fueron los menos progresistas, fueron los últimos en emigrar desde sus tierras altas natales, se trasladaron a África, se apoderaron del continente y desde entonces han permanecido allí sin recibir prácticamente ninguna influencia positiva del linaje adánico. A solas en África, en un lugar llamado Guantanaland, la raza índica hizo pocos progresos hasta mucho tiempo después, en la que experimentaron un gran despertar espiritual, aunque con el tiempo casi llegaron a olvidar del todo al Dios de los dioses. Pero no perdieron por completo el deseo de adorar al desconocido, por lo menos mantuvieron cierta forma de adoración hasta hace unos miles de años. Las razas primitivas también hacían un amplio uso de los animales voladores más grandes. Estos enormes pájaros eran capaces de llevar a 1 o 2 personas de tamaño promedio en vuelo ininterrumpido durante más de 800 kilómetros. Y eran de gran utilidad, puesto que poseían un orden elevado de inteligencia, siendo muchas veces las aves, eran muchas veces capaces de hablar muchas palabras de los idiomas locales. Además eran muy obedientes e increíblemente afectuosas estas aves. En Nunquimesha, en la tierra, estos pájaros, para pasajeros, se extinguieron hace mucho tiempo, pero los antepasados primitivos disfrutaron a plenitud de sus servicios.
En el momento en que el hombre adquirió el juicio ético y la voluntad moral, apareció el lenguaje primitivo. Y así estaban las cosas cuando llegó el Padre terrenal. Cuando el Padre terrenal llega a un mundo primitivo, nuevo, prevalece la religión evolutiva del temor y la ignorancia. El Padre terrenal y su séquito hacen las primeras revelaciones de la verdad más elevada y de la organización del universo. A fines de la dispensación adánica en un planeta normal, las razas están prácticamente mezcladas, de forma que en verdad se puede proclamar aquello de que Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre y que su Hijo, el Padre terrenal, ha hecho a todos los pueblos de un solo color. El color de la raza mezclada es de una tonalidad un tanto aceitunada del color violeta, el blanco racial de las esferas. A medida que se va completando la tarea de la mezcla racial, desaparece el nacionalismo y la hermandad del hombre comienza realmente a materializarse. El gobierno representativo comienza a tomar el lugar de la monarquía o de la forma paternalista de gobierno. El sistema de enseñanza se vuelve mundial o global y gradualmente los idiomas de la raza ceden el paso a la lengua del pueblo violeta. Hasta tanto no se mezclen las razas relativamente bien y hasta que no hablen un idioma común, raramente se logra la paz universal y muy raramente se logra la cooperación y la solidaridad. Esto es A1 y enseguida regresamos con ustedes. Desde la diseminación del plasma vital en las aguas planetarias por parte de los sembradores de vida, la aparición de los primeros seres realmente inteligentes y volitivos trajo gran júbilo y suprema satisfacción a los padres creadores de la esfera. Los primeros seres humanos verdaderamente autóctonos se llamaron Sontan, algo así como el cariñito de su madre, y Sontaen, el amor o el cariñito de su padre. Y bien pudiéramos decir que ellos fueron los auténticos padres autóctonos de todo el género humano, dejando a un lado otras razas que se asentaron en un Himesh procedentes del espacio exterior. Aparecieron sobre la Tierra hace ahora aproximadamente 1 millón de años. Sontaan y Sontaen eran gemelos y procedían de una familia de primates evolucionados, fruto de una mutación genética que se les había practicado y que significó el que de pequeños pudiesen caminar erguidos, que su piel no fuese tan peluda como sus progenitores y que pudiesen comunicarse mediante sonidos diferenciados. Morfológicamente, pues eran de una estatura próxima a los unos 60 metros y tenían un cráneo bastante desarrollado, mucho más grande que sus congéneres. Estas dos notables criaturas fueron verdaderos seres humanos. Contaban con dedos pulgares perfectamente humanos, como los habían tenido muchos de sus antepasados, y tenían los pies tan perfectos como los de las razas humanas presentes. Caminaban y corrían, no trepaban ya. Habían perdido ya la función de asir con el dedo gordo del pie y eran de tez morena y ojos negros, con un cierto parecido a los esquimales de hoy. Muy pronto surgieron en ellos una serie de emociones, tal y como se conocen hoy en día. Manifestaban curiosidad y admiración tanto por los objetos como por otros seres y exhibían una considerable vanidad. Pero el adelanto más extraordinario en su desarrollo emocional fue la aparición repentina de un grupo de sentimientos nuevos que eran realmente humanos, como la adoración. Comprendía el pavor, la reverencia, la humildad e incluso una forma primitiva de gratitud. El temor, junto con el desconocimiento de los fenómenos naturales, dio a luz con el tiempo la religión primitiva. Sontan y Sontaen tuvieron un primer hijo al que llamaron Sontat, y que fue el primer ser propiamente humano, tal y como se identifica hoy en día.
Posteriormente tuvieron otros 18 hijos y murieron en un terremoto por causa de una roca que los aplastó junto con 5 de sus hijos y 11 nietos. Los descendientes de Sontan y Sontaine desarrollaron muy pronto un gran temor a las fuerzas naturales como el trueno, el relámpago, la lluvia, la nieve, el granizo, el hielo. Pero fue el hambre la que les llevó a un inicio de adoración por los animales. Para Sontan, los animales mayores que servían para su alimentación eran símbolos del poder creativo y también de la capacidad sustentadora. De cuando en cuando solían designar a varios animales, de los más grandes, como objetos de adoración. Durante el periodo en que estaba en boga la adoración de un animal particular, lo pintaban ellos con trazos toscos sobre las paredes de las cuevas en que vivían. Y después, al continuar progresando las artes, pues tal deidad animal se tallaba en cualquier ornamento. Finalmente, aquella humanidad incipiente inició una de las etapas más trascendentes de toda su historia al mezclarse con los dioses que habían venido del cielo y al procrear con ellos. Así surgió la vida en la tierra. No crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación. Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Muchas gracias por su atención. Hasta siempre.